¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos. Muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestra primera transmisión, de hecho la única que vamos a hacer. Me estoy acordando que ya suspendimos y quiero aprovechar para agradecerle muchísimo a nuestro queridísimo amigo y cronista de la ciudad, Arnulfo Estrada, el que nos haya cedido su espacio el día de hoy. Hay mucha chamba acá en Cuatro Vientos, pero le damos la más cordial las bienvenidas a otro queridísimo amigo, también colaborador de Cuatro Vientos, de los fundamentales, aparte de ser innombrable, es fundamental para Cuatro Vientos. Armando Duarte Moller, amigos, amigas, en el programa Los Innombrables, en este día lunes, que es día 10 de octubre del año 2022, las 9 de la mañana con 40 minutos. La más cordial de las bienvenidas para todos y todas. Bueno, Armando, usted lo sabe, es sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, exdiputado federal, académico universitario, consejero estatal de Morena en Baja California y secretario de formación política en la dirección estatal del mismo partido gobernante aquí en Baja California y en el país. Galicia, adelante, por favor, con la presentación del tema. Bueno, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, les damos la bienvenida a este programa y agradecemos la participación del maestro Armando Duarte, porque vamos a tratar un tema que no es tan fácil, tiene muchas aristas y todavía hay muchas cosas que desconocemos respecto a lo que sucedió con el hackeo a la Sedena. Incluso hay el planteamiento de si se trata de un hackeo o si se trata de una filtración. Si quienes hackearon, que se autonombran activistas guacamaya, lo realizaron con un propósito muy claro, como lo manifiestan de manera muy general, planteándose en un documento que lanzan al mundo, donde se autodefinen como los defensores de la naturaleza, de la madre naturaleza, los activistas en contra del imperialismo y que destruye todo y que es extractivista. Y si en este hackeo que se realiza, los objetivos van dirigidos ¿a qué? A destituir gobiernos, por ejemplo, a desestabilizar gobiernos, o cuál es el propósito que tienen los guacamayos. Ya hemos estado leyendo al respecto y también nos quedan muchas dudas, Armando, de quiénes son. Nos llama la atención que han hackeado a países latinoamericanos, a las fuerzas armadas de países latinoamericanos, que tienen como común denominador que sus pueblos se han dado la oportunidad de cambiar los gobiernos del viejo régimen neoliberal buscando gobiernos progresistas. Esa es una característica. Pero también nos encontramos con el antecedente de que este mismo grupo guacamaya se presenta entre las cosas fuertes de su quehacer el hecho de que en el pasado hackearon a empresas privadas mineras para exponer ante el mundo la destrucción que provocan, ¿no? Los daños que causan. Entonces han sembrado un mar de dudas en mucha gente y muchísimas interrogantes. En el caso de la Sedena del Ejército Mexicano, la primera pregunta es, que es algo que ha salido a flote ahora en la información, es que ya tenían como 11 meses que estaban desprotegidos o muy débiles los sistemas de seguridad, de protección de la información sensible del ejército. También que es la institución más hackeada, con mayor cantidad de ataques cibernéticos, pero en este caso también a la que le extrajeron una mayor cantidad de información. Se habla de 6 terabytes, y cuando se menciona esta cifra, podemos imaginarla como más de 30 millones de archivos, sin contar videos, audios, y los especialistas dicen se trata de información que llevará
años conocerla, analizarla, saber qué contiene. Entonces, todo esto nos hace pensar que es muchísimo. No nos queda muy claro el periodo hackeado. Hay quienes hablan de que viene desde sexenios, por lo menos 2 sexenios anteriores o 1 a la fecha. Y las preguntas que nos carcomen, Armando, porque esa es la palabra, la pregunta que nos carcomen es, ¿a quién le conviene soltar toda esta información? Que como dice el periodista Alberto Escorcia en una conversación que tuvo con el otro periodista Ernesto Ledesma, dice, es información que puede desestabilizar a los gobiernos progresistas de América Latina. Esta es la pregunta que la gente se debe de hacer. ¿A quién beneficia poder desestabilizar a América Latina? Bueno, pues yo dejo aquí el tema. No sé si de ese tamaño es la gravedad de la información que se haya hackeado, o como dicen otros, hackearon simplemente información que ya se conocía y que se están agregando algunos detalles. Yo no lo veo así, Armando, porque me parece que hay toda una campaña mediática a partir de Guacamaya, ¿verdad? De la información que dicen que trajeron de Guacamaya, donde ya mencionan, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como el nuevo rey del Huachicol, y en fin, van a tener material, por lo menos durante los próximos 2 años, para estar sistemáticamente atacando a este gobierno, con algo que va mucho más allá de la salud, del estado de salud del presidente de la República. ¿Qué piensas tú, Armando, querido Armando, de todo esto que ha sucedido y que sabemos que sucedió por lo menos desde el 15 de septiembre, si no es que antes, este hackeo del que nos enteramos porque el primero que lo publicó fue el de Latinus, Loret Mola, hablando del estado de salud del presidente, de que lo habían llevado en una ambulancia del ejército a atender de emergencia por una amenaza de infarto. Adelante, Armando. Muy bien, buenos días antes que nada. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Me disculpo porque la semana pasada se me traslapó la agenda. Teníamos una reunión precisamente del Comité Ejecutivo Estatal, la primera, después del Congreso, y precisamente a las horas en que debíamos de estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces me disculpo por ello. Sí, y felicidades, Armando, porque vimos que ya realizaron también su primera reunión de consejeros a nivel estatal. Sí, con ayer. El Comité Ejecutivo ya integrado y dirigiendo esta reunión, y parece que fue todo un éxito. Asistió una inmensa mayoría de consejeros. Primera vez que vemos que sucede esto en mucho tiempo. Pues hay allí síntomas de que la cosa va a ser diferente en esta ocasión. Espero que para bien y que podamos ahí contribuir a fortalecer a Morena y el proceso de cambio que hay en el país. Y ya refiriéndonos al tema, es, como bien lo mencionas, un asunto difícil de tratar porque no se dispone de mucha información. Y tampoco se tienen, o por lo menos yo no tengo los elementos como para poder hacer un diagnóstico más preciso. Pero sí puedo enfocarlo desde un aspecto que, independientemente de la información ya concreta que pueda estar haciéndose pública a través de esta filtración, que al parecer no está, digamos así, disponible para cualquiera que la solicite. Tiene que acreditar que es un periodista, en fin, una serie de situaciones para que les envíen esa información. Pero decía yo, sí lo puedo enfocar desde otra perspectiva, en donde buscaríamos la manera de caracterizar cuál es precisamente el significado de estas filtraciones, ¿verdad? De esta acción
de espionaje, vamos a llamarle así, en el marco de lo que está sucediendo en nuestro hemisferio, en América Latina. Y de entrada yo diría que América Latina es una región del mundo que está ahorita yendo a contracorriente de las tendencias que se están dando en otras regiones, particularmente en Europa. Lo que estamos viendo en Europa es el fortalecimiento de las corrientes políticas de derecha e incluso de extrema derecha. Ganan en Italia, Macron es centro derecha, en España vienen elecciones pronto y la alianza entre Vox y el Partido Popular se consolida. Puede que haya ahí un cambio en el gobierno, un cambio de signo. El caso de Inglaterra, donde están los conservadores en el poder, Suecia, me parece, ¿no? Un país que durante décadas estuvo gobernado por gobiernos progresistas, pues ya dio un giro, ¿no? Hacia la derecha. Y con todo esto que está pasando en Ucrania, con esta guerra, se están fortaleciendo las tendencias de este signo. En cambio, en América Latina vamos en la otra dirección. El triunfo de Petro, el triunfo de Boric, el de Castillo en el Perú, pues indican y posiblemente, bueno, Lula acaba de triunfar en la elección a principios de este mes, en la primera vuelta, y bueno, se espera que en la segunda vuelta se ratifique ese triunfo. Todo puede pasar, pero eso es más o menos lo que se perfila. Ya la candidata que quedó en tercer lugar anunció que va a orientar su voto y el de sus simpatizantes en apoyo de Lula. Y con esto, en una simple suma de los porcentajes obtenidos, que no es así, pero lo menciono, Lula tendría arriba del 50%. Entonces, América Latina va en el sentido no hacia la extrema derecha, sino al contrario, hacia la izquierda. Entonces, esta es una característica que habría que mencionar. Y tú mencionabas hace un momento que este grupo, este colectivo, no sé cómo se llame, Guacamaya Leaks, ¿no? O Guacamaya, ha estado hackeando precisamente a países en donde se han dado estos cambios. Chile recientemente, no recuerdo qué otro país, no sé si fue Colombia o Perú. ¿Los dos? Los dos, fíjate Sí. nomás, y México, curiosamente, ¿no? Países que han en los últimos años realizado este cambio, este giro hacia la izquierda, y ahí están para sacar información que, como algunos han dicho, es información sensible que puede provocar problemas, desestabilización, ¿no? Y tú preguntabas, ¿y a quién conviene todo esto, no? Un poquito así como mencionabas tú, son una organización que se proclama defensora del medio ambiente y sus primeras filtraciones que si, según he leído por ahí, se realizaron a principios de este año, en febrero, en marzo por ahí de este año. En marzo y que fue pusieron, y que pusieron en evidencia la operación de empresas mineras que estaban realizando sus actividades en América del Sur, pero que estaban, pues a través de estas actividades, provocando afectaciones al medio ambiente. Lo curioso es que son una empresa china y una empresa rusa. Ninguna americana ni ninguna canadiense, que están súper presentes en el campo de la minería, ha sido hackeada por este grupo. Hackearon empresas rusas y empresas chinas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, más allá de que hayan tenido o no razón en cuanto a la cuestión de la afectación al medio ambiente, lo curioso es que es selectivo, ¿verdad?, el hackeo que hacen a empresas mineras
precisamente a países como Rusia y a China. Ujú. Y aquí es donde entra el tema que yo quiero mencionar, ¿no? Porque a mí me queda muy claro que en este momento Estados Unidos está dando una batalla desesperada por conservar su papel como potencia mundial hegemónica. Y en esta lucha desesperada, América Latina constituye para los Estados Unidos, como lo dijo hace ya muchos años el Che Guevara, su reserva estratégica. En el sentido de que para poder mantener esa postura, esa posición hegemónica en el mundo, Estados Unidos necesita tener el control de América Latina, en particular de sus recursos naturales, que son inmensos. En alguna ocasión mencionaba yo por aquí, en alguna otra ocasión, que en América Latina se encuentra la mayor reserva de petróleo del mundo, que está en Venezuela, pero si le sumas las que hay en Brasil, en Argentina, en México, en Ecuador, bueno, pues es una cantidad enorme de petróleo y gas, ¿no? Que dirán algunos, bueno, pero es que esto ya va de salida. Pues faltarán todavía unos 50 años para que esto pasemos ya al uso de otro tipo de, en definitiva, por completo, al uso de otras fuentes de energía. Y peor con estos problemas que se están presentando en el mundo, ¿no? Simplemente habría que señalar que en el caso de Europa, pues ya están recurriendo otra vez al carbón, que ya lo habían abandonado, pero ahora están recurriendo nuevamente al carbón, que es la fuente de energía más contaminante, ante estas situaciones y problemas que se han presentado por la cuestión de la guerra de Ucrania. En Ucrania. En América Latina, en las minas de América Latina, se encuentra una gran cantidad de los minerales estratégicos que son esenciales para el desarrollo de las nuevas tecnologías, como son, por ejemplo, el litio, que las principales reservas que se encuentran allá en Bolivia, Argentina, en esa zona, pero también en México. Y el coltan o coltán, que es un material, un mineral que se utiliza también para la fabricación de los famosos microchips, que son ahorita un aspecto muy sensible en la producción de muchos componentes electrónicos, no solamente para aparatos de telecomunicación, sino también para la fabricación de vehículos, de aviones, la alta tecnología que se está incorporando a estos vehículos, ¿no? De tal manera que Venezuela es riquísima en coltan. América Latina tiene muchos recursos naturales. Bueno, el agua. En América Latina está casi la mitad del agua dulce que hay en el mundo. Y solamente tenemos entre el 7 y el 8% de la población mundial. Es decir, nos sobra agua en América Latina, mientras que en Estados Unidos están sufriendo serios problemas. Bueno, nosotros aquí, porque formamos parte de la misma región geográfica, pues estamos sufriendo por la falta de agua. Pero ahí hay muchos, ¿no? El acuífero del Paraguay, el Amazonia, el acuífero de Chiapas. Es una riqueza incalculable la que se posee. Y luego, una mano de obra muy, precisamente en esa etapa de la vida en la que es más productiva. El problema de las sociedades industriales es que han ido envejeciendo y no sustituyen la mano de obra autóctona que van perdiendo. Y entonces, para el desarrollo de sus industrias y el crecimiento, requieren de esa mano de obra. No en balde es que las empresas, las plantas de capital norteamericano y de otros países se trasladan a los países latinoamericanos, porque allá tienen menos obreros, están más, digamos, en edades más avanzadas y no tienen la productividad. Y en América Latina hay 400 millones de personas de población económicamente activa. Y no todas tienen trabajo. Ese es el problema, ¿no? Hay mucho desempleo. Entonces, lo que estamos viendo es que América Latina es una región del mundo que tiene grandes recursos, que requiere, necesita indispensablemente
la economía de Estados Unidos para hacer frente al desafío que le está representando la emergencia de China, por ejemplo, que no tiene los problemas de Estados Unidos. China tiene recursos naturales, tiene mano de obra de sobra y además desarrolló tecnología, conocimiento, y por eso es que ha venido creciendo de manera muy importante, y según las estimaciones que hacen en los mismos Estados Unidos, en cosa de unos 20 años, China será ya la primera potencia económica en el mundo. Lo que nunca había sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, es probable que Estados Unidos pierda su hegemonía, y es esa lucha desesperada la que está dando. Y en ese sentido, el control sobre los recursos naturales de América Latina para ellos es estratégico. Y resulta que en América Latina, los gobiernos que se están instalando en el poder no son muy proclives a estar subordinados a los Estados Unidos, ¿no? Ese es un grave problema para los norteamericanos. Porque están buscando la manera, por ejemplo, de cuidar sus recursos naturales, caso de México, ¿no? Caso ahora que ha anunciado algunas medidas en esa dirección Boric, y si gana Lula igual en Brasil, ¿no? De tal manera que estos gobiernos están como fuera de orden, no están en la línea de los intereses hegemónicos norteamericanos. Qué curioso que en este momento, en esta coyuntura, entre otras cosas, porque no es la única, este colectivo de Guacamaya aparece en escena y realiza una acción, un hackeo, que abre posibilidades de desestabilizar estos gobiernos, ¿no? O sea, no es una situación así de casualidad. Además, otra pregunta que habría que hacerse: ¿quién tiene la capacidad de realizar estas actividades de hackeo? Un colectivo de hackers, piratas o activistas, como se o llama. activistas, activistas. De activistas. No dudo que haya gente muy preparada, pero no se requiere nada más preparación, se requiere infraestructura, servidores, máquinas de mucho poder, que, bueno, simplemente preguntémonos, en los últimos años, en las últimas décadas, ¿quiénes han sido los que han tenido esa oportunidad? A excepción de Assange, que quién sabe cómo le hizo, casi todos los temas relacionados con la actividad de hackeo, o son gobiernos de inteligencia. ¿Está regresando? ¿No? A Rusia, por ejemplo, la han acusado mucho, a la misma ver, China. Armando, te perdiste como unos 30 lo que tenemos aquí. Perdimos. Oh, qué pena. Bueno, A ver. vamos a esperar. ¿No? No te vemos ni te escuchamos, mi estimado Armando. Ahora sí. Ahora a sí. ver. Sí, Como parece que como se 30 se segundos ya te de pasaste lo ahora que sí un dijiste, minuto. un minuto Excelente. te perdimos. Bueno, Armando. decía Cuando estabas hablando, cuando entonces, empezabas a hablar otra de vez. Rusia. Sí. Ya nos están hackeando. Ahora sí nos están hackeando a nosotros. Oye, esperando a que se normalice la transmisión de Armando. Sí, de esa manera. A ver, de nueva cuenta, Armando. Hemos perdido contigo como 2 minutos y medio. Sí. A ver si podrías retomar Sí. tu plática 2, 3 minutos ya atrás, por favor. Disculpa. Sí. Estaba yo mencionando sobre las capacidades. ¿Quién tiene la capacidad de realizar estas actividades de hackeo? Y lo que estamos viendo es que en los últimos años han sido básicamente las instituciones gubernamentales de inteligencia las que han hecho esto. Se ha acusado a Rusia, se ha acusado a China, y no se diga pues en el caso de los Estados Unidos,
Incluso los principales fabricantes de los softwares para realizar las actividades de espionaje pertenecen a este tipo de instituciones de inteligencia. En México, el famoso Pegaso se compró a la inteligencia israelí. Es decir, es difícil que un grupo de anarquistas sin financiamiento pueda tener capacidad de realizar este tipo de acciones. ¿Quién financia entonces a estos grupos? Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces yo lo que estoy viendo es que hay un conjunto de elementos que nos hacen dudar de la autenticidad de este grupo y de lo que ellos mismos declaran que son. Yo lo pondría en tela de duda. No puedo decir que no sean lo que dicen que son. Simplemente digo, hay elementos como para poner en tela de duda esta autenticidad. Sospecho que forma parte este grupo, y lo digo así con esa palabra, es una sospecha, no lo puedo confirmar, que forma parte de esta estrategia que Estados Unidos viene implementando hacia América Latina para tratar de mantener el control sobre esta región y tener posibilidades de aspirar a conservar esa posición hegemónica en el mundo. Sí. Armando, me gustaría conocer tu opinión respecto a lo que el propio presidente de la República reconoció. Dice, bueno, efectivamente, la Sedena fue hackeada, que esto nos da una respuesta a algunas de las interrogantes, o nos da la mitad de la respuesta, por lo menos, porque a pesar de que el presidente dijo eso, hay quien dice, no, la Sedena no fue hackeada. Hubo quien abrió las puertas de la Sedena para permitir que fuese hackeada. El grupo según estos activistas de Guacamaya, dice que en el caso de la Secretaría de Defensa Nacional de México, fue muy fácil, dice, bajar rápidamente una cantidad enorme de terabytes, porque lo que sucedió es que pudieron entrar al servicio de correo electrónico, Simbra. Dice, no se tuvo que aprovechar vulnerabilidades de Microsoft, en especial de un programa conocido como Proxy Shell que sí utilizan en otros países, quizá también en México. Dice, sino que fue un problema del correo electrónico. Y de ahí fue donde se pudo descargar toda esta información rápidamente. Según la explicación que hacen los guacamayos, pues no es tan difícil realizarlo. Pero aquí la pregunta que yo quiero plantearte es, ¿cómo es posible que el ejército mexicano tenga este portal, esta puerta tan enorme abierta a la vulnerabilidad, a la posibilidad de los ataques de cibernautas? Porque se habla de que tenía 11 meses por lo menos y que ya tenía observaciones de otras dependencias del gobierno federal diciéndole está vulnerable su sistema, ¿no? Y que no lo hayan corregido. Aquí cabe una responsabilidad dentro del ejército. Hoy en la mañana estaba escuchando a los abogados de David Anaya, David Peña y Federico Anaya en el programa de Rompevientos, y ellos dicen, sí, dice, cabe una responsabilidad, tiene que hacerse una investigación, porque cabe la posibilidad de que intencionalmente se haya dejado abierta esa puerta, que se haya buscado la manera de que se tuviera acceso y se difundiera como se hizo esa información. Y luego la manera en que se difunde también se sale de todos los cánones o principios, si se le puede llamar así, de los que utilizan los hackers, como el caso mayor que tú mencionas de Wikileaks, que adquieren información sensible. Hay que recordar que Julian Assange también tenía contactos, logró tener contactos dentro del ejército. El soldado Manning, por ejemplo, que ahora ya tiene otro nombre, no recuerdo cómo se llama, Chelsea. porque cambió de sexo, pero este soldado
le aportó también información a Wikileaks, a Assange. Y en el caso de Assange, él hizo un análisis de gran parte de la información que había logrado obtener y también hizo un estudio de los medios a los que debía de entregársela, ¿verdad?, en el mundo, porque era información muy sensible, pero era información que describía los grandes crímenes cometidos por el ejército y el gobierno estadounidense en contra de otras naciones y en contra de los ciudadanos. En este caso, la información que se da a conocer, o por lo menos la que están dando a conocer los medios que la consiguieron, entre ellos en primerísimo lugar Relatinus, pues son aspectos que vienen a atacar al gobierno de López Obrador, como lo que buscaban también en Chile, en Perú, en Colombia, que son países, algunos con muy reciente gobierno progresista, ¿no? Y con instituciones todavía débiles, ¿verdad?, para poder afianzar los procesos de cambio en sus países. Entonces, la pregunta aquí es, ¿no te surge a ti la duda, Armando, de que esta guerra, esta confrontación, esta polarización que se da en la sociedad entre los dos grupos y los dos proyectos de nación que se están presentando y que se dirimen por la vía electoral, también existen hacia adentro del ejército mexicano y que ahora surge esta información justo en un momento en el que en el país se están discutiendo temas fundamentales como es la seguridad pública, el destino, se estaba discutiendo el destino de la Guardia Nacional, si era o no, pasaba o no a formar parte de la Sedena, el tiempo en que el ejército puede permanecer todavía realizando trabajos de seguridad pública en las calles, la ampliación del plazo y una serie de temas más que, bueno, tienen envueltas de espiral la polarización en México. Entonces, ¿qué piensas tú de ello, hermano? Sí, mira, yo no tengo duda. Yo pienso que sí hubo allí colaboración interna para facilitar esta fuga de información. Porque el ejército mexicano, pues si bien es cierto, es una corporación con disciplina y espíritu de cuerpo y lo demás, ha habido ejemplos de que existen diferencias al interior de esta corporación y que con el cambio de gobierno hubo una situación en la que ese grupo, digamos que durante mucho tiempo fue hegemónico al interior de las Fuerzas Armadas, pues fue desplazado de esa posición y seguramente buscan recuperarla por los privilegios que esto implica y es un proceso muy delicado y riesgoso además. Porque sí, ciertamente el ejército mexicano tiene una naturaleza distinta a la de otros ejércitos de Latinoamérica o del mundo. Recordemos que en sus orígenes el ejército mexicano fue un ejército que se formó para combatir a Victoriano Huerta, a quien había usurpado el poder. Es decir, es un gobierno antigolpe de Estado, es un ejército antigolpe de Estado en sus orígenes, un ejército popular. Pero tampoco podemos dejar de lado que durante un periodo de tiempo muy importante y dentro de las actividades que Estados Unidos realizó y sigue realizando para mantener su hegemonía, pues se encuentra esta cuestión de la Universidad de las Américas, esta escuela para mandos militares de los ejércitos latinoamericanos, con el propósito de capacitarlos, adiestrarlos para la acción conjunta en todo el continente en contra de la amenaza comunista. Y entonces seguramente que tenemos en el ejército mexicano oficiales de alto rango con una mentalidad anticomunista, una mentalidad pro Estados Unidos, pro imperialista. Entonces, si enmarcamos la acción de Guacamaya Leaks, como lo mencionábamos en el segmento anterior, como una acción que Estados Unidos
está promoviendo en esa desesperada lucha por mantener su posición hegemónica en el mundo, nada extraño podría resultar que dentro de las Fuerzas Armadas y de estos sectores, ¿verdad?, formados en la Universidad de las Américas, entrenados por los militares norteamericanos en la doctrina militar norteamericana, ¿no?, hayan decidido abrir las puertas para que se pudiese tener mayor facilidad de acceder a esta información. Yo no tengo duda, yo estoy seguro de que hubo colaboración interna. Es grave. Eso Es grave significa porque que tiene que estarse dando una investigación ahorita dentro debe de de estarse dando. Debiera, no sé si se esté dando. y que es que se le preguntó a López Obrador en la mañanera cuando se conoció el caso y él dijo, le preguntaron que si se iba a hacer una investigación. Dijo, no se va a hacer una investigación, pero pues es de por default, tiene que hacerse esa investigación y empezando por el ejército. Sí, y a veces el presidente señala cosas que pues también están acotadas por la propia circunstancia y la propia necesidad. A lo mejor dijo, no se va a hacer ninguna investigación en relación con Guacamaya Leaks, pero eso no, a lo mejor no quiere decir que no se haga una investigación Sí, claro, con relación al ejército. hay un antecedente interesante que ahorita que están en este punto de su diálogo, yo quisiera nada más de alguna forma incorporar a su análisis. En Chile, que fue el ejército chileno, fue el primero en América Latina que fue tocado por este grupo, Guacamaya. El gobierno de Boric emprendió una investigación que dio resultados y que permitió, por ejemplo, y que determinó en esa investigación a los 3-4 días suspender al que estaba encargado precisamente del área de ciberseguridad por parte del ejército chileno. Ahí de inmediato fue retirado precisamente como para buscar la forma de las personas que estuvieran en su máxima autoridad del resguardo de esa información que se le retiró al ejército. Hay que recordar que es el ejército que sí es golpista, el ejército que sí participó en una masacre de su pueblo, que derrocó por la vía armada una dictadura a un presidente electo democráticamente, y que, bueno, todavía ahora el año, en el proceso electoral para renovar la presidencia chilena, bueno, estaba representado por el candidato de la derecha y la ultraderecha, que estuvo también dando mucho la batalla, como lo está haciendo en este momento Bolsonaro en Brasil. Entonces, eso permitió al gobierno progresista de Boric trabajar con mayor tranquilidad en la investigación del caso concreto de la filtración de esos documentos. Entonces, sí quería aportar eso. Aquí, bueno, Andrés Manuel López Obrador tendrá sus motivos de por qué ha dicho que no se va porque ya lo dijo, no se va a realizar una investigación, no se va a sancionar tampoco a nadie en este momento. Y yo me imagino que sí están haciendo la investigación, porque efectivamente, ya lo comentaba el miércoles de la semana pasada, evidentemente no nada más nos tenemos que centrar al caso de la derecha y la ultraderecha mexicana unidos en Va por México y sus demás organizaciones de los factores prácticos en el poder religioso y político del país, sino que también pues, hay un grupo muy poderoso también de la derecha y la ultraderecha, de los militares de la Secretaría de Defensa Nacional, que pues muy bien pudo haberse aprovechado, ¿no? ¿Cómo se dieron las filtraciones en el caso de Assange? Ya lo dijiste. En el caso de Assange, bueno, Chelsea Manning, ese es el ex soldado. ¿Cómo se llama ahora? Se cambió de sexo, efectivamente. Pues le entregó la documentación. Él fue el que, como analista, entregó parte de esa documentación a Wikileaks. Y Wikileaks, a final de cuentas, bueno, se la compartió a 2 o 3 consorcios importantes de medios de comunicación de cierto prestigio a nivel mundial, y bueno, pues eso estalló el escándalo, así sucedió. Hay que ver que también en el caso, hay muchos casos de hackeos en donde los que finalmente entregan la información a un grupo, en este caso que pudo haber sido Guacamaya, pues pudieron haber sido perfectamente bien militares de esa ala
derecha o de ultraderecha del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas del país. Y no hay que olvidar también que, al final de cuentas, y el mismo miércoles lo mencioné aquí también como una aportación del sospechosismo, en el que deberíamos estar analizando también este tipo de temas, pues que también ahí está Genaro García Luna con un equipo que está activo, un grupo de empresas con las que estuvo afiliadas, asociadas, que armó su propia empresa de ciberseguridad y que pues tenía y tiene totalmente el dominio del tanto humano como tecnológico para también estar haciendo este tipo de filtraciones y este tipo de actividades. A mí lo que único, y con esto cierro, a mí lo que siempre me ha sospechado, me ha sucedido, me ha pasado, me parece muy sospechoso, Armando y Olga, del otro día te lo comenté, es que los medios de comunicación, cuando se hicieron las grandes filtraciones y las grandes publicaciones del tema de Estados Unidos con todos sus agentes de la CIA, todo su intervencionismo, todas sus acciones de infiltración y terrorismo y de desestabilización de gobiernos en todo el mundo a través de Wikileaks, ¿sí? Con Assange, los Panama Papers, que la cantidad es mínima en comparación, es casi la mitad de lo que se sustrajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, los Panama Papers, los Pandora Papers. Bueno, se manejaron de una manera muy selectiva. Se hizo un trabajo previo de expurgación, se expurgó el contenido del material que se iba del que se tenía ya posibilidad de sustraer, y nada más se sustrajo una cantidad de información que es apenas la mitad de lo que se bajó a la Sedena. Pero bueno, aquí voy a esto. A final de cuentas, en todos los medios de comunicación y los consorcios que se armaron para darle divulgación al contenido de este hackeo, de esos 3 casos emblemáticos de filtraciones y de obtención de documentos comprometedores para los gobiernos, y los grandes consorcios corporativos, empresariales, multinacionales y transnacionales, y obviamente el sistema bancario y financiero mundial, es que los medios de inmediato, en cuanto publicaban un contenido de los documentos que estaban obteniendo para poder hacer su trabajo, de inmediato ponían en los medios de comunicación impresos, fundamentalmente los electrónicos, los documentos como testimonio de que lo que se estaba diciendo en esos reportajes tenía un sustento. Yo quiero, por favor, que me digan ustedes si el Universal, Proceso, acabo de ver Proceso, Latinos, cualquiera de estos medios. Creo que Latinos lo hizo nada más hay muchos medios. ¿Cuándo han presentado esos testimonios? Y termino con esto. Cosa muy diferente a lo que hizo la semana pasada, este pasado fin de semana, Contralínea. Cuando Contralínea publica un trabajo muy interesante en donde manifiesta y presenta con los documentos en la mano, con sus documentos debidamente acreditados, publicados en su portal y en los trabajos, el trabajo que le dio sustento a su publicación, en el sentido de que ya Citizen Lab, el medio de análisis de espionaje cibernético a nivel mundial, del que supuestamente se tomó la información que decía que la Secretaría de la Defensa Nacional, que el Ejército Mexicano estaba hackeando y persiguiendo a través de Pegasus a 2 periodistas y un activista aquí en México, en realidad no se estaban comprobando que ese espionaje, ¿sí?, lo hubiera realizado la Sedena utilizando Pegasus. Y ahí está el documento. En Cuatro Vientos le hemos dado seguimiento a este tema. Ahí están los documentos, ahí están los papeles probatorios que utilizó Contralínea, a diferencia de todo lo demás que se ha estado publicando. Hoy leía que allá metieron hasta la esposa del presidente ahí, que supuestamente utilizó al ejército para hacer la limpieza de su casa, pero no hay un maldito papel que compruebe de dónde se obtuvo esa información para hacer ese tipo de acusaciones, que, pues, evidentemente, para los medios de comunicación serios, pues dicen, bueno, para empezar, amigos, aquí lo hemos hecho, ustedes han visto cómo aquí alguien nos dice, oye, pues parece ser que está involucrado X grupo. De inmediato buscamos y en una búsqueda rápida, ahí estamos presentando aquí, estamos compartiendo con ustedes
pantallas con la información de los grupos, de los personajes, de la gente que está siendo señalada como un presunto actor de actos ilegales. O sea, si nosotros lo podemos hacer en 2 minutos, 3, 5 minutos, estos grandes medios de comunicación como el Universal, Animal Político, Aristegui Noticias, caramba, no podrán tenerle 5 o 10 minutos para para verificar y comprobar y presentar los documentos que les den credibilidad a su información. Eso es para mí quizás lo más delicado y que vienen a confirmar que pues todo con esta argumentación de los Sedena Papers, pues ya vamos a creer todo lo que dicen con base a los documentos que consultamos y que nos entregaron los de Guacamaya Leaks. Ese es el otro aspecto oscuro del asunto, ¿no? En otros casos de filtraciones, mencionabas tú la de Assange, por ejemplo, la demostración o verificación de la información formaba parte importante del proceso de divulgación. Es decir, no se divulgaban las cosas por divulgarlas, se verificaba la existencia de respaldo documental que acreditara lo que se estaba difundiendo. Y además, también lo mencionó Olga, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Wikileaks, ellos tuvieron una primera revisión general de las cosas y actuaron con responsabilidad, con ética periodística. ¿En qué sentido? A ver, es información sensible, no la podemos soltar así nomás. Hay que organizarla, clasificarla, verificarla, pero además, ¿a quién se la vamos a entregar? Y resulta que Guacamaya Leaks, al primero que se le entrega es a Loret de Mola. Sí. ¿No? Y luego, a Mexicanos contra la Corrupción. Mexicanos contra la Corrupción, el Universal, o sea, a medios a Proceso. Que se han caracterizado, sobre todo en los últimos años, por mantener una postura abiertamente contraria al gobierno mexicano. A Carmen Aristegui. Y en ese sentido, ¿verdad? Esto también fomenta el que se tengan muchas dudas con respecto a esa autenticidad del grupo Guacamaya Leaks. Ni siquiera, tú mencionabas por ahí a este señor que estuvo en una plática con Ledesma. ¿Cómo se apellida? Escorcia. Escorcia. Él decía, es una cantidad enorme de información y lo primero que debió de haber hecho Guacamaya Leaks es hacer una organización y clasificación de la misma, pero no tienen el menor interés en hacerlo, la están soltando como sale. Ahí les va y ustedes hagan con ella lo que quieran, ¿no? Hay una falta de ética periodística, lo que también abona a la hipótesis de que no son lo que dicen ser, sino que más bien son instrumento de quienes pudiesen tener interés en desestabilizar a estos gobiernos de corte izquierdista. Y en ese sentido, ¿verdad? Yo sostengo mi hipótesis de que detrás de ellos se encuentran los servicios de inteligencia norteamericanos. Mira, por ejemplo, en el caso de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pues se publican mencionando como fuente a Guacamaya, a este grupo de hackers, mencionan que el secretario de Gobernación, siendo gobernador de Tabasco, pues estuvo poniendo como en altos mandos de seguridad pública a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Y luego mencionan que se ha convertido pues prácticamente en el operador desde dentro del gobierno del huachicol, ¿eh? Es el rey del huachicol. Todo esto lo dice el grupo de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, y lanzan así la información mencionando que pues ahora tienen una fuente que le dan toda la credibilidad como fuente fidedigna, Guacamaya, el grupo Guacamaya. Nadie podemos saber a ciencia cierta quiénes son estos activistas y qué representa Guacamaya, a diferencia de lo que sucedía con Julian Assange, que tenía nombre, rostro y apellido, y que lo veíamos y lo vemos, lo que ha tenido que pagar, lo caro que le ha costado a él
dar a conocer la información que dio a conocer que esa sí iba orientada en beneficio de las naciones y de los pueblos, porque estaba denunciando pues verdaderos crímenes y arbitrariedades cometidas por el ejército y por el gobierno estadounidense. Y bueno, pues ahí lo tienes tú. Juliana está en la cárcel. Y ahora con esta información vemos, no sé si tú lo has estado dando seguimiento, Armando, yo me he metido a buscar la información que publican y en efecto no hay nada, ninguna, donde estén mostrando documentos de Guacamaya, de los hackeados, pero lo dicen con de la misma manera en que lo decían antes, cuando dijeron México está en manos de un narcogobierno con López Obrador, como si fueran los tiempos de Calderón. Y está en manos de un narcogobierno. Y ahora dicen, no dicen que lo dice algún vocero de la oposición, sino que lo dice Guacamaya, ¿verdad? Que lo dicen los documentos hackeados. Pero por otra parte, los datos que sí dan precisos, pues son casi de risa, ¿no? Porque te dicen, es un ejército que espía, porque lanzaron una campaña de inmediato, cuando se da a conocer esto del hackeo, con hashtag, gobierno que espía, ejército espía. Y no olvidar, Armando, que todo esto sucede en el contexto también del aniversario del caso Ayotzinapa. Y que si nos ponemos a hacer un análisis nada más como de hemeroteca, por llamarle así con los viejos términos, de la información de lo que ha sucedido en los últimos mes y medio, te vas a dar cuenta de que el informe de Alejandro Encinas, de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, en ese informe, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas abre el camino para que sucedan muchísimas cosas que no habíamos visto todavía por el señalamiento concreto que hace. Primero, el reconocimiento con datos sustentado de que se trató de un crimen de Estado, lo de la desaparición y seguramente asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y luego la participación que tuvo el ejército, los diferentes niveles de gobierno y el ejército. Y luego la petición de que se ejerza las órdenes de aprehensión, que se giren y se ejerzan órdenes de aprehensión contra mandos militares. Creo que todo esto está relacionado, está íntimamente relacionado con este hackeo al ejército. Y bueno, aquí lo que yo quiero también plantearte, porque veo que escuchaste también esta entrevista con Alberto Escorcia, es si te provocó la misma preocupación. Alberto Escorcia, quien es un periodista que se ha especializado en temas relacionados con la seguridad nacional desde los temas de cibernáutica, y ciberseguridad. Me pregunto si exagera o tiene razón cuando él dice, llamo a todos los medios, a todos los periodistas, a que tengan mucho cuidado en el manejo de la información, que piensen en el país, que piensen en la patria, porque ahí sale información que, primero, en manos de los grupos criminales, porque hay mucha información detallada en relación con el crimen organizado y el ejército, en manos de los grupos criminales pueden desatar un baño de sangre en el país. Y segundo, hay información suficiente como para provocar una crisis muy grande, una desestabilización grandísima, incluso la que pudiera llegar a la caída del gobierno de López Obrador y abarcar no nada más este gobierno, sino gobiernos anteriores. Y dice, bueno, es muy preocupante que toda esta información esté así en manos de quien pueda y tenga la posibilidad de tomarla. Ya vimos, ya la tomó Latinos, ya la tomó Mexicanos contra la Corrupción, ya la tienen los grupos que pues lo que menos han demostrado es responsabilidad para el manejo de información, sino al contrario, han fomentado la infodemia, ¿no?
y las noticias falsas y los ataques de guerra sucia. Entonces te pregunto, ¿tú cómo viste estas opiniones de Alberto Scorsia, quien por cierto está fuera del país, vive fuera del país de hace ya algunos años, por su fuerte participación en casos de denuncia de la represión en México, en el gobierno de Peña Nieto, en particular el gobierno de Mancera, cómo fue que estuvieron atacando al movimiento de Yo Soy 132 y cómo es que empezaron a irse contra las organizaciones y los movimientos sociales. También es un periodista que participó activamente en movimientos globales de apoyo a otras naciones y puso, junto con otros periodistas, a la luz pública el modus operandi del golpe de Estado en Honduras. Habló también de las protestas de la primavera árabe y ahora dice, cuando hackearon al gobierno árabe, dice, toda esa información, ¿quién la aprovechó? La aprovechó el ejército para dar golpe de Estado. Dice, y bueno, también ha participado en las insurrecciones en Grecia y otro tipo de información sensible que ha tenido de varias naciones. Y ahora él, con esta experiencia, dice, es muy grave lo que ha sucedido en México y debemos estar muy, muy alertas sobre el manejo que se pueda dar de esta información. Ese es el aspecto que a mí me tiene preocupada y quisiera tener algunos elementos que permitan bajarle a esta preocupación y adquirir confianza en que puede actuarse adecuadamente para resolver esto que a mí sí me parece que es mayor que lo que el propio presidente de la República trata de, o trató de mostrar en las mañaneras, diciendo, no, el Chicoche, ¿no? Oye, sí, estoy enfermo y tengo todas las enfermedades que dice el Chicoche, menos lo del alcohol. Menos lo del abuso del alcohol. ¿Tú cómo la ves, Armando? Pues mira, yo creo que la advertencia que hace Scorsia no debería de ser tomada a la ligera. Tampoco siento yo que sea como una situación apocalíptica, ¿no? De algo inminente que así tenga que suceder. Y pues sin conocer la información que se está filtrando, es muy difícil decir, pues tiene razón o no la tiene, ¿no? Nos tendríamos que atener en todo caso, pues a su trayectoria, a su experiencia y todo lo demás. Y me parece que, si bien es cierto, es relevante, no es suficiente como para decir, ah, pues sí, efectivamente, las cosas están tan delicadas. Yo pondría las dos cosas en la balanza, dos aspectos. Uno, bueno, lo que dice Scorsia y quién es él, ¿no? Y dice uno, pues caray, hay que tomarlo en cuenta. No se puede desechar a la ligera lo que está planteando. Ese es uno. Y la otra es López Obrador, que dice, no es tanto el problema, o sea, son cosas que ya se saben, aquí somos transparentes, que haya, que todo el mundo se sepa, que todo el mundo sepa lo que está sucediendo, en fin, ¿no? Y quién lo dice, ¿no? Igual que en el otro aspecto, lo dice Andrés Manuel López Obrador, que no es ningún ingenuo, ¿verdad? Por ahí escuché también algunos periodistas, a Borboya lo escuché, me sorprendió su postura, por cierto, porque pues que estaba muy decepcionado de esa respuesta de Andrés Manuel, pues pues, y le daba mucho coraje que nos quieran ver la cara de estúpidos, dijo, ¿no? Dice, porque hablando del tema de la militarización y de estas filtraciones, ¿no? Y me parece que desestima, subestima, ¿verdad? Lo que es el propio Andrés Manuel López Obrador y lo que ha sido su trayectoria, ¿no? O sea, no podemos perder de vista que es un personaje que con todo en contra logra derrotar al viejo régimen.
¿no? No él pues solo, claro, con el movimiento, pero él fue el líder de ese movimiento y él tuvo el talento para propiciar la formación del movimiento, propiciar las alianzas necesarias y además a través de una actividad constante durante más de una década, lograr, a pesar de las agresiones, de todo lo que se le puso en contra, hasta la propia salud, ¿no? Y a pesar de todo, logra esa transformación. Ahí me parece muy importante que si él dice una cosa, lo veamos en ese contexto. ¿Quién lo está diciendo? Y no decir, ay, es ingenuo, ¿no? Peca de ingenuo o de torpe, como dicen algunos. No es nada ingenuo ni es nada torpe y lo ha demostrado a la saciedad, ¿no? Entonces yo digo, si él tiene elementos para no estar tan preocupado, es porque sabe que hay forma de revertir esta situación. Nos lo ha demostrado muchas veces. Y no creo tampoco en la hipótesis, ¿no? De que es que ya está chocheando. No es lo mismo el Andrés Manuel de ahora que el de aquellos años, ¿no? Yo creo que hoy tiene más elementos todavía por la misma experiencia de estar al frente del gobierno y estar capoteando el vendaval, como lo hace todos los días. A mí me parece que sí habría que considerar lo que dice y sobre todo por lo que es, por su trayectoria, por lo que ha demostrado ser, ¿no? Entonces, no tenemos otro elemento para juzgar, para poder hacernos una idea, a menos que tuviéramos acceso a esa información, ¿no? Y ver si efectivamente es una información tan sensible y delicada que pueda llevar incluso a la posibilidad, ¿no? De la caída del gobierno de la Cuarta Transformación. La verdad yo no lo veo. Y Armando, para poder llegar a ese nivel de conciencia del contenido de la información que contienen estos 36 millones de bytes en documentos, Word, PDF o su equivalente en audios o videos, imagínate, van a pasar años. Así es. Años, porque te digo, es el doble de la cantidad de los documentos que se filtraron en el Panama Papers y en el Pandora Papers, que nos demostraron cómo operan las grandes transnacionales y que trabajaron cientos de periodistas en fiscales. colectivo analizando. Entonces seguramente Scorcia tuvo oportunidad de ver una parte, y una parte mínima en tan poco tiempo. Entonces, sí, hacer una afirmación de esa magnitud, con esos elementos, yo siento que como que no, ¿verdad? Como que está exagerando. Sí, él lo dice, vi una parte. Ahora, también dice una cosa muy interesante, ¿eh? Dice, yo no sé si la parte que yo vi la tiene Carlos Loret de Mola. Sí, o Carlos Loret de Mola tiene otra parte de información. Es decir, no sé si Guacamaya Alex le está entregando a cada quien información diferente, partes de información diferentes. Y bueno, no deja de ser también hasta de risa. Lo primero que sale cuando se habla del espionaje del ejército espía, cuando se menciona que pues espía a Ricardo Rafael, ¿verdad? Dice, bueno, pues, ¿qué tiene? Por ejemplo, lo que salió ayer o antier, que hay una obsesión por espiar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por su oposición a la construcción del Tren Maya. El Tren Maya ya está por concluir el tramo, ya empezó el último tramo de su construcción, y no hemos visto las grandes movilizaciones de indígenas zapatistas oponiéndose a la obra, ni hemos visto, vaya, ni siquiera los desplegados o manifiestos a la nación del subcomandante Galeano, antes Marcos, nada, ¿verdad? Sí sabemos que existe una oposición legítima a esa obra, y que no nada más por parte del Ejército Zapatista, sino incluso simpatizantes de ellos que están en medios de comunicación, pues se han estado oponiendo. Pero la oposición con acciones concretas, pues han venido más bien de grupos empresariales
que lanzaron las campañas de amparo, ¿no? Las toneladas de amparos en contra de esa obra como en contra de todas las demás de López Obrador. Yo quiero comentar algo. El mismo miércoles, y en respuesta, y voy a utilizar dos preguntas que están haciendo aquí, o dos comentarios que están haciendo aquí nuestros queridos cibernautas. El primero, para entrar a un detalle sobre este tema del indígena, quiénes son finalmente los guacamaya, el grupo, el colectivo Guacamaya. Por un lado dice Israel Acuad Romero. Israel, un abrazo para ti. Ya sabes que te estimamos mucho y que te agradecemos el que siempre estés compartiendo nuestro programa y que estés convocándonos a que nos den likes. Muchísimas gracias, mi estimado Israel. Dice, la pregunta es, si Estados Unidos dio este golpe mediático, Guacamaya Leaks, con él, lo mandó a hacer Biden o el Deep State de la CIA, porque recordemos que este organismo puede actuar fuera de la vista del presidente de Estados Unidos y hasta fuera de la ley. Pues hay infinidad de temas en los que podríamos citar perfectamente bien y darte la razón, mi estimado Israel. Y luego Almaraceli Piña, Alma, también un abrazote, qué gusto saludarte. Dice, no se puede creer en esos mercenarios guacamayos. La oposición continúa, manipulando el pensamiento de corta memoria de las grandes masas. Todo lo que hicieron los priistas no se lo adjudicaban a unos 4 años a la 4T. Y los zapatistas y otros grupos están convocando a una concentración en la Ciudad de México. Bueno, yo decía al principio que el miércoles yo comenté aquí, después de decir que habíamos finalmente encontrado un sitio, aquí lo mostramos en el programa del miércoles con nuestro queridísimo Santos Turbina, nuestro colaborador de cada 15 días, los miércoles, en el programa... No, fue con Jesús Sosa Castro. Ah, perdón, fue con Jesús. Bueno, sí, perdón. Y lo comentaba aquí, y decía que después de buscar rápidamente también en dónde podía yo obtener los documentos, el acceso a los documentos, ya sabía que era una misión suicida, para Cuatro Vientos, pero pues rápidamente encontré en dónde estaba. Y aquí mostramos la página que servía de enlace, precisamente, con el conglomerado, con el colectivo Guacamaya. Yo entonces tuve la oportunidad de leer algunas de las declaraciones, del poema y del video que estuvieron los de Guacamaya para justificar su activismo. Y bueno, yo llegaba a la conclusión, sin todavía, por la forma en cómo están redactados los documentos, insisto, de que pues estábamos ante un grupo efectivamente de los anarquistas tradicionales, ortodoxos. El día viernes tuvimos la oportunidad de recibir un comunicado del colegio en donde nos invitaban a leer un artículo que nosotros publicamos el mismo viernes y que dice hackers y la simpatía mediática contra el empoderamiento de las Fuerzas Armadas de México. Y aquí tuvimos la oportunidad, al menos tuve la oportunidad de leer y subir. Si usted ya leyó, si no lo ha leído ese artículo, se lo recomendamos, está muy interesante, es una nota del colegio de la Frontera Norte, porque le dio voz a un investigador del colegio, vamos, de alguien que es un investigador del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, acá en Tijuana, y que es el doctor Jesús Pérez Caballero, que a lo mejor tú lo conoces, hermano. Jesús Pérez Caballero. Jesús Pérez Caballero hizo, en cuanto empezaron a salir los primeros contenidos, los primeros supuestos contenidos de esta filtración de Guacamaya, se dio a la tarea de dos cosas, al igual que lo hicieron otros investigadores, que los comentábamos precisamente en el programa del miércoles de la semana pasada. La información está disponible a través de este intermediario, que también es un grupo de hackers, ¿sí? Que para las personas que quisieran tener acceso y bajar esos documentos, bueno, pues había una liga que Guacamaya puso a disposición de quienes estuvieran interesados, y no nada más gente de los medios de comunicación de derecha y ultraderecha en México con los que estaban obteniendo estos documentos, incluso El País, también ese medio de comunicación ibérico que también sabemos que juega un papel preponderante dentro de la difusión y la divulgación del pensamiento neoliberal a nivel mundial, bueno, de Latinoamérica, sí, Iberoamérica, ¿sí?
Otros personajes, por ejemplo, este investigador y otros investigadores también tuvieron la capacidad de bajar y demostrarnos incluso capturas de pantalla de cómo estaban los documentos, de cómo vienen en XLs, en documentos PDF, en imágenes, en videos, en audios, y pues vemos que era una cosa sensacional ahí meterse a eso. Pero Jesús Pérez Caballero, que tuvo la oportunidad de conocer ese contenido y de comenzar a hacer Parte de ese anotaciones, contenido, porque dicen que lleva años con esto, ¿no? parte de ese contenido, pues se dio la tarea de informar en esta entrevista que le hacen ahí en el COLEP que el grupo que se está haciendo responsable de este ataque Guacamayas tiene su ideología basada en el filósofo y anarcoindividualista John Zerzan. A lo mejor tú lo conoces, mi estimado Armando. John Zerzan, amigos y amigas, un filósofo estadounidense que nació en 1946, aún sigue vivo, pues está pregonando desde hace muchos años, muchas décadas, la implementación de un sistema de convivencia humana basada en el respeto y el aprendizaje de nueva cuenta de la armonía con la naturaleza. ¿Sí? Y con la base de un anarquismo primitivo que pretende regresar a situaciones en donde los humanos no tengamos estados, no tengamos industria, en la que prácticamente nos convirtamos en cazadores-recolectores o en forma de autosubsistencia e interacción interespecie idealizadas. Anarcoindividualista, dicen. Entonces, esto es muy interesante porque leyendo la declaración, leyendo el poema, viendo el audio, el video de Guacamaya, pues llegas a la conclusión que efectivamente es un grupo que como dice Jesús Pérez Caballero, hacen una hipostasian hasta la sublimación a la naturaleza. Y bueno, esto lo comento porque al final de cuentas lo que hizo Guacamaya, que se supone es un grupo multinacional a nivel internacional, aunque parece ser que sus orígenes son más latinoamericanos, y fundamentalmente centroamericanos. ¿Sí? Por eso yo daba ahí también la posibilidad de que pudieran de alguna forma también, eso es una vil especulación mía, que el ejército zapatista también tuviera algún tipo de intervención en este grupo Guacamaya. Bueno, entonces ellos estaban, a final de cuentas, buscando que entraron a estos gobiernos progresistas latinoamericanos, que hoy sabemos que ya incluyeron a México, Chile, Perú, en fin, simple y sencillamente aprovechándose de las grandes facilidades que les daban los sistemas de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas en estas naciones. Y que, evidentemente, bueno, pues ahora, independientemente, como están buscando ellos este tipo de, muy respetable, desde mi punto de vista, o sea, son sus formas de pensar y de hacer, bueno, de instalarse en el concierto de la humanidad. Bueno, pues dicen, bueno, pues el que quiera recibir esta información, que la reciba. Pero siempre queda ese tufito de que alguien en México aprovecha esta filtración, esta intervención, ¿sí? Para finalmente sacar a rajatabla la mayor ventaja posible en el ensuciamiento, no sé si es la palabra, en la guerra sucia a una administración que, bueno, pues está en este momento, pues sí afectada de alguna forma mediáticamente, porque el doctor Jesús Pérez Caballero termina diciendo lo siguiente: en el ataque a La Serena se ha logrado un impacto mediático a nivel de país, seguramente por la condición de México, entre paréntesis, país mayor de los anteriores, y con mayor cercanía con los Estados Unidos, o sea, los otros países latinoamericanos que fueron ya hackeados, ¿sí? Y así como por aspectos como las polémicas por el espionaje de Pegasus, el debate sobre la militarización
de la seguridad pública y el mismo rol del ejército mexicano en temas de diferente índole, por haberse realizado contra una institución percibida en este momento como la que está acumulando más poder en el gobierno federal. Creo yo que esta voz regional, este investigador del COLEG, hace aportaciones muy interesantes. Yo les recomiendo que si pueden tener acceso a esta Pégalo ahí en información, el chat. voy a ver si, pues, es que lo que pasa es que Facebook ya no permite compartir Bueno, algunas pues cosas, pero déjame ver que ahorita las vamos a compartir. Pero lo que pasa es que te lleva a conocer precisamente a John Zerzan, ¿sí? En la profundidad de este personaje, para que lo conozcamos. Obviamente, por sus posiciones ha sido duramente criticado en los Estados Unidos por los medios de comunicación de la derecha y la ultraderecha estadounidenses, que también los hay y hay abundantes, y que de alguna forma, pues también nos ayuda a tratar de entender los motivos del lobo. Y en este caso, el lobo pues es guacamaya. Y hay que ver finalmente, bueno, es su posición y al menos de mi parte, pues los leo y digo, bueno, esa es su visión de la vida, esa es su visión de la humanidad, esa es su visión del mundo, muy respetable, malo lo que está pasando ya con el uso de esa documentación. Armando, ¿qué ves tú que sigue? ¿Qué veo que sigue? Mira, yo pienso que la oposición en México, vinculada a los intereses ligados a esta corriente neoliberal, globalista, etcétera, etcétera, va a convertir a Guacamaya en la fuente de sus ataques. Incluso, me atrevo a decir, sin que haya en los propios archivos filtrados por Guacamaya elementos para sustentar sus puntos de vista, sus ataques a la Cuarta Transformación. Van a decir, es que salió de allí, sin verificarlo, sin demostrarlo, la van a utilizar como el pretexto para estar intensificando durante los próximos años una campaña de desprestigio o de desgaste de la imagen del presidente y del gobierno de la Cuarta Transformación. No hay que olvidar pues que en 2 años tenemos una nueva elección y ellos están buscando por todos los medios de recuperar lo que han perdido o parte de lo que han perdido. Y están en una situación desesperada porque recientemente hemos sido testigos de que su alianza Va por México pues ya prácticamente desapareció. Ya hasta anunciaron una nueva, ¿no? Sí, Unidos, sí. creo que se va a llamar, auspiciada por los mismos personajes, Claudio X González y toda la gente e intereses que trae detrás. Entonces, están viendo la situación francamente muy, muy complicada, y están tratando de rescatar lo que se pueda y van a hacer lo que sea necesario. No se van a andar con pruritos éticos y morales. Yo siento que van a utilizar esto de la guacamaya como un pretexto para estar armando verdaderos ataques en contra de la Cuarta Transformación, aun cuando no correspondan con la información que se ha filtrado. Eso es lo que yo veo que viene por el lado de la oposición en relación con el tema. Y creo que de lo otro lado, ahí sí no tengo suficientemente elementos como para decir esto es lo que va a pasar. Yo siento que pues el presidente va a seguir haciendo uso de su recurso favorito y que le ha resultado muy eficaz, que es la mañanera, para tratar de revertir estas cuestiones. Y me parece en este contexto sintomático que haya planteado pues hasta la posibilidad de hacer mañaneras sábados y domingos, que anunció hace poco, no como un hecho, sino como una posibilidad, ¿no? Es decir, intensificar la contraofensiva mediática a través de la mañanera, que es su principal instrumento. Y desde la otra parte de la Cuarta Transformación, que es la cuestión del partido de Morena, pues lo que podemos decir es que con el
tercer Congreso Nacional se está buscando resolver el problema de tener un partido más armado, más estructurado, ¿verdad? Ya están instalados los 32 consejos estatales, los 32 comités ejecutivos. Hay un ambiente de vamos a sacar adelante esto, hay que echarle porque lo que está en riesgo es muy importante. Y bueno, creo que por ahí puede venir, digamos, el complemento de esa contraofensiva a la oposición, ¿verdad? Que también tiene sus problemas, ¿verdad? Hay toda una campaña para echar abajo todo lo del Congreso, ¿no? Y mantener esa situación de incertidumbre al interior del partido. Ciertamente, pues hay fallas, ciertamente hay errores, pero a mí me parece que se pierde de vista lo principal. Y lo principal es lograr avanzar hacia la institucionalización del partido. Y en vez de establecer puentes para el diálogo, para establecer acuerdos con base en cuestiones que los unifican, porque existen, parece que lo que se quieren es dinamitar esos puentes, ¿no? En fin, yo siento que vamos a ver 2 años de una intensa actividad en todos los campos de la política, particularmente en el campo de la lucha por las ideas, ¿verdad? Donde ambas formaciones políticas, ambos bandos, la oposición y el gobierno, buscarán afianzarse para resolver de la mejor manera, dependiendo de sus intereses, el tema de la sucesión presidencial y la definición de la próxima presidencia de la República. Sí, pues nos quedamos con esta opinión última que has expresado y yo me quedo también pensando, Armando, en que las fuerzas progresistas y democráticas en el mundo empezaron a buscar ya las vías pacíficas electorales a la conquista del poder. Y lo que parecía una utopía ha empezado a lograrse. No llega, por supuesto, con programas radicales de transformación, de derrocamiento del capitalismo, implantación del socialismo, pero sí llegan a impulsar programas post-neoliberales, vamos a decirle así, ante la falta de una definición más clara en estas etapas de transición que estamos viviendo en el mundo. Y lo que sucede, Armando, es que quienes están perdiendo ya por la vía pacífica, los conservadores, les dice López Obrador, la derecha y la extrema derecha, incluso fascista, como Bolsonaro, pues están pensando, son ellos quienes están pensando ahora en posibilidades de golpes, de romper la democracia, la vía electoral y buscar maneras de destituir a quienes les ganan. En algunos casos los han hecho por las vías judiciales, utilizando el poder judicial, y en otras partes por lo menos empiezan a verse las amenazas, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, que ya sus propios analistas hablan de que el trumpismo sí ha buscado, sí ha pretendido un golpe de Estado, ¿no? Y en el caso de Bolsonaro, pues vamos a ver qué sucede ahora en la segunda vuelta, pero representa una fuerza lo suficientemente considerable como para estar bloqueando la acción del gobierno de Lula por todas las vías que sean posibles. Y bueno, tenemos junto a ellos también oligarcas que han planteado la posibilidad, como Tesla, por ejemplo, de recurrir a la fuerza si es necesario para poder seguir sacando adelante sus negocios. Entonces, ese es el mundo en el que estamos inmersos. Este es el país que tenemos también ahorita con los intereses que se están tocando, y creo yo que sí no se debe de pasar por alto, ¿cómo se dice? De quitarle importancia a algo que me parece muy preocupante. El simple hecho de que hayan podido
sacar toda esa información del Ejército Nacional, de la Sedena. Y creo que es un motivo de gran preocupación. Yo no creo que tanto México como los otros países sean tan vulnerables como para que cualquier grupo de activistas puedan hackear a sus Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, si alguien sabe la importancia que tienen las Fuerzas Armadas, es Andrés Manuel López Obrador, quien una de las primeras decisiones que tomó en su gobierno, quizá la primera, fue desaparecer el Estado Mayor Presidencial por todo lo que implica esa institución dentro del ejército, pero nos preguntamos ¿y dónde fueron a dar? ¿Qué están haciendo los que fueron integrantes de ese Estado Mayor Presidencial? Pues ¿Qué están en fuerza tienen estructura. todavía dentro del ejército, no? Sí, Y, sí. y tampoco puedo dejar de pensar en la advertencia que nos hiciera José Carlos Monedero cuando festejábamos en el Zócalo como pueblo el triunfo de López Obrador, y que dijo, en este mismo momento en que el pueblo festeja lo que ha logrado, en este mismo momento hay que saber que se ganó el gobierno, pero no el poder. El poder tiene muchas instancias, muchas caras, y quienes todavía tienen el poder, no el gobierno, pero sí el poder, ya desde hoy, mientras aquí en el Zócalo se festeja, ellos ya están reuniendo, viendo cómo es que tumban a este gobierno, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que tener mucha claridad. En otras palabras, no dormirnos en nuestros laureles, no creer que porque ya se ganó la presidencia, porque López Obrador mantiene altos niveles de popularidad y porque todas las encuestas señalan que será Morena quien gane 2023 y 2024, y que por lo menos se tiene garantizada la continuidad y quizá la profundización del programa de la 4T con el próximo gobierno, pues vamos avanzando como si fuera miel entre hojuelas, y no, hay intereses muy fuertes que se están tocando, y eso que todavía no podemos decir que sea un gobierno profundo en sus transformaciones. Son algunos cambios que se han hecho importantes, pero todavía no se llega a la raíz de los cambios, ¿no? Entonces, pues yo no sé, yo con eso concluyo mi participación en el programa, y agradeciéndote a ti, Armando, si quieres agregar algo más, o si no, ya damos por cerrado el programa el día de hoy. Nada más despedirnos y señalar pues que coincido en la mayor parte de tus conclusiones que has expresado, ¿no? Y señalar que no es casual esta ofensiva en contra del ejército si tomamos en cuenta que ha sido una institución fundamental en la que el presidente de la República se ha apoyado para impulsar su transformación. Romper esa alianza, romper ese vínculo tan estrecho entre el presidente y el ejército, no deja de ser un objetivo de la oposición. Y también qué sucede cuando se está pidiendo por parte de las víctimas representadas, en este caso por Alejandro Encinas, que se actúe contra los militares que causaron tanto daño y que provocaron crímenes de lesa humanidad. Así es. ¿Sí? Bueno, Pues muchas pues, gracias. amigos, amigas, muchísimas gracias, muy amables por estar con nosotros. ¿Qué viene? A final de cuentas, pues más de este tipo de información. Ahorita estoy viendo Forbes, se den la relación a la Guardia Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación en documentos hackeados. Y de nueva cuenta busco el documento que le dé sustento, que le dé credibilidad a esto, y no hay nada. Entonces, van a venir una cantidad enorme todavía de notas así, en el transcurso de los próximos años, al menos de aquí al 24. Buenísima. ¿Sí? Y mire, si usted en realidad quiere realizar el más mínimo ejercicio de análisis y de reflexión sobre la información que le están proporcionando, nada más cheque. A ver, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están los videos, las fotografías que le dan sustento a esto? Porque en Cuatro Vientos somos dos. Cuando tenemos que publicar algo, en donde estamos afirmando algo, presentamos los documentos, las cosas que nos sirven de respaldo. A lo mejor están equivocadas, a lo mejor son muy precisas, pero siempre tratamos de cubrir ese mínimo
el requerimiento de profesionalismo y de ética. Bueno, a veces nos equivocamos, pedimos disculpas, que tenemos que pedírselas y ya. Pero así hágalo usted. Sí, sí, por pura casualidad, nada más entre y empiece, antes de leer la nota para que no te pierda, no pierda el tiempo, vea si hay sustento. Si está el sustento, entonces sí puede leerla y a lo mejor entonces sí estamos metiendo en se está metiendo en un gran problema la cuarta transformación, su Y presidente vea y su qué gobierno. tanto se parece el título que dan al contenido de la nota, porque son encabezados verdaderamente escandalosos y conforme va leyendo no encuentra la información, el dato duro que sustente esa afirmación categórica, tajante. Entonces son como que vamos a tener que estar insistiendo en todos estos días y semanas y meses y años que tenemos frente de aquí al 2024 por lo menos, vamos a tener que estar insistiendo en la necesidad de que tengamos aquí mucha alerta, ¿verdad? Mucha capacidad de análisis y de crítica a la hora de estar leyendo. Antes la gente se creía lo que decían, porque lo dijeron en la televisión, porque lo dijeron en el noticiero. Ya después se dieron cuenta que los noticieros, que Televisa, que TVAC, que estaban absolutamente manipulados y pasaron a niveles de pérdida de credibilidad como pocos, ¿verdad? Los fueron destrozados por la misma opinión crítica y analítica de la población. Bueno, pues lo mismo tiene que suceder ahora. Ya no podemos nada más porque dicen, fue hackeado por activistas que defienden a la madre naturaleza. No podemos con eso creer quién es Guacamaya y vamos a empezar por ello, ¿no? Y luego me da risa porque he leído algunas notas elaboradas con estos criterios en donde el encabezado o el primer párrafo, el segundo párrafo de la noticia es Guacamaya Leaks informó que Guacamaya Leaks no está informando nada. No, ellos no tienen nada que ver, amigos y amigas. El documento se los pasa en un momento determinado, se los filtra, se los entrega, y aquí en el caso tiene que ser una petición expresa, ¿sí? Por parte de quien solicita ese documento, y ya, insisto, no nada más se la están dando a la prensa conservadora y ultraderechista, sino que también se la están dando a investigadores. Y los investigadores, pues, a final de cuentas, hay investigadores también muy profesionales, muy serios, que nos dicen, miren, aquí están, estas son las cosas que hemos encontrado. Y ¿saben qué? Es imposible. Es imposible poder confirmar cosas así. Sí, disculpa, Armando. Es que es rápidamente. Abres cualquier pantalla de internet y fíjate, Guacamaya Hackers aseguran que Adán Augusto López se puso a las órdenes de los huachicoleros en Tabasco. Guacamaya Hackers, Daniel Hassab, mano derecha de López Obrador, es sospechoso de nexos con el crimen organizado. Guacamaya Leaks, señalan al ayudante del presidente López Obrador de corrupción. Guacamaya, revelan que 4T pretende entregar parques a militares. Sedena, detectó amenazas de muerte de huachicoleros contra AMLO. Guacamaya y Guacamaya y Guacamaya. Entonces, bueno, por ahí van a estar dando todas las informaciones y hay que aprender a leer. Hay que aprender a leer la información. Si no tiene fuente clara, si no tiene un documento, si no aparecen nombres precisos, por lo menos esos son los elementos fundamentales para empezar a creer una versión. Luego hay que leer también a la contraparte y estar más informados, buscando pues fuentes de información más fidedignas. Así es. Habría que advertirle a la gente pues que no hay que repetir como Guacamaya todo lo que Guacamaya nos dice, ¿no? Bueno, pues sí, así es. Sí, es cierto, es verdad. Así es, tienes razón. De nueva cuenta, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Siempre busque esto, medios de comunicación serios que dicen contralínea. Aquí está mi cabeza y de inmediato meto el documento que le da credibilidad a lo que estoy escribiendo. Esto es lo que debe de buscar. ¿Sí? Es lo que hacen un trabajo periodístico serio. Bueno, sí. Amigos, muchas Nos gracias. vemos. Muy Gracias. bien. Luego, Armando, muchísimas gracias por este programa más. Y les tomo la palabra, voy a su casa un día de estos. Vale. Sí, seguro que sí. Vale. Seguro que sí. Vale.
Aquí te esperamos y bueno, no también olvides el decirles, machete, te lo repito, te lo reitero. Es decirles necesario que para el otro innombrable, porque este programa de los innombrables es de Armando y de Daniel Solorio, es el espacio de ellos, pues no pudo participar hoy, se disculpó. Sabemos que ha estado pendiente del programa, le mandamos un abrazo y nos vemos el próximo lunes, Daniel. Hay mucho que decir, sí, sobre cualquier tema, tenemos mucha opinión. A ver si te aclaramos algo, mi estimado Daniel. Sobre A ver si nos confundimos más. No, te confundimos más. Bueno, Hasta luego. hasta pronto. Pásale bien. Gracias. Buen provecho, amigos.